Empieza Mamarachis, un podcast del corazón tan único, natural y atrevido como el anisette y los licores de Marie Brizard, que patrocinan este espacio. ¿Brindamos? ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Muy bien, aquí preparada con mi abanico para cuando me coge un sofoco. Ay, sí que estamos en esta época. Bueno, yo como ya la he superado, porque claro, hará ahora, mira, yo creo, vamos a empezar hablando de nuestras menopausias. Creo que hará 5 años que no tengo la regla, tía. Mira, es que todo el mundo me lo pregunta. Ay, cuando te veo sudar en el podcast, digo, no, pues es que no pongan el aire acondicionado en nuestro técnico de sonido, Aleix. Es que tengo ese momento difícil hormonal que de repente tengo frío y de repente tengo calor. Pero bueno, vamos a empezar este podcast de Mamarachis del Periódico de Cataluña, que ya sabéis que cada semana a las 2:30 podéis vernos en directo en el Instagram del Periódico de Cataluña y también podéis recuperar el podcast si queréis en cualquiera de las plataformas. Hacía días que no lo decíamos esto, ¿eh? Apple Podcast, iVoox. ¿iVoox? Sí, ¿No era ¿no? iVoox? Pues no lo sé. Siempre nos pasa igual. Bueno, tú dices iVoox, yo digo iVoox. Spotify, como Es iVoox, decía. sí, es iVoox, sí. Spotify, como decía Melody. Spotify, es verdad. Porque soy no sé quién, Spotify, Spotify. Sí. Pues nada, Ay, que me troncho. hoy estamos obligadas a comenzar este podcast con el tema, yo creo, de la semana. Y no sé si se convertirá en el tema del mes, del año quizás ya no, pero tenemos que hablar del libro de Bárbara Rey que sale a la venta el ¿Mañana? 12 de junio, mañana ¿Mañana? jueves, que lo ha editado Plaza y Janés, que por unos 23 euritos ya te puedes comprar el libro. Y es un libro que, pese a que Bárbara Rey ya haya protagonizado una serie de ficción y una serie documental, las dos autorizadas por ella, pues creo que para ella era necesario escribir este libro de 400 páginas. Según ella, Laura, que eso también me ha sorprendido, dice que la decisión que la ha llevado a escribir este libro sobre todo ha sido la ruptura de la relación con su hijo, porque ella sentía que su hijo se había aprovechado de su historia vital, de la historia vital de Bárbara, se había aprovechado para sacar rédito de esta historia y que ella creía que ya que él lo había hecho, ella tenía que explicar y poner los puntos sobre las íes y explicar pues los pasajes más interesantes y sobre todo explicar su verdad. A ver, esto con todo el cariño que le tengo a Bárbara Rey, que yo soy del team Bárbara Sí. Rey, hemos de explicar a la gente que se conecta a este directo de Instagram y que nos sigue las mamarachis que los libros no funcionan exactamente así, y es que cuando tú tienes una tirada mediática y consideran que la historia puede funcionar, las editoriales se ponen en contacto contigo para que puedas escribir esta biografía. Que ella, cuando le lo proponen, su objetivo sea este, pues podría ser. Que cuando se lo proponen, además, le habrán dado una buena pasta en adelanto. Hombre, seguro. Que le convencerá, también. Pero que los proyectos editoriales no es ahora que ha hablado mi hijo, voy yo y quiero escribir un libro, sino que es una propuesta que le llega de la editorial con muy buena vista, porque además todo lo que queda escrito siempre tiene como un aire más intenso, porque es verdad que explica... Tiene mucho peso. Ella la primera vez que vio al rey Juan Carlos y cómo narra, cómo la llamó, cómo le ofreció ir a la zarzuela, cómo ese primer encuentro, la hemos visto explicándolo de viva voz. Pero, tía, yo leía fragmentos, los pocos que se han filtrado, ya que tiene como otro rollo, tía. Es que es verdad que cuando aparece escrito en un libro tiene como más peso. Hay varios melones que se abren en este libro. Evidentemente, el melón principal es el del rey Juan Carlos, que como tú explicas, pues has explicado, narra pues desde cómo se conocieron a cómo eran esas citas. Narra incluso una cita donde él deja sobre la mesita de noche 500.000 pesetas después de haber mantenido un encuentro sexual con ella. Ella explica que además fue... ¿Eso pasa en qué episodio de Sexo en Nueva York pasa? Que le dejan dinero... A la Carrie, es verdad, no sé si creo que fue quizás la primera temporada, ¿no? Se lía 2 veces y las 2 veces le deja pasta. No me acuerdo de eso, pero sí ocurre. Y se va a comer con las amigas y dice, tía, que me ha dejado pasta. Y no sé si es Samantha que le dice, pues mira... Ella dice Bárbara Rey que ella en ningún momento le pidió dinero, que sí que es verdad que le habló de que tenía problemas económicos y que su hermana estaba enferma, pero dice que se sintió muy maltratada por ese gesto tan feo que tuvo el rey Juan Carlos con ella. Y yo creo, Laura, que vas a estar de acuerdo conmigo, que otro de los melones principales que abre Bárbara Rey y que creo que va a ser el episodio que más sorprenda de este libro es ese encuentro con Adolfo Suárez. Sí, esa propuesta. Esa propuesta de la que no sabemos demasiado, pero que deja en el aire que era algo sexual también. Bueno, tiene un aire turbio,
en todos los aspectos. Sí, porque ella dice que una figura de su altura... No se esperaba esa reacción. Exacto. Da la sensación, y eso ya es especulación, como si se la quisieran pasar y la propuesta llegara por parte de Adolfo Suárez sabiendo que estaba con el rey como diciendo... Eso es lo que yo interpreto. Luego cuando leamos mañana el libro, bueno, mañana no sé si tendremos tiempo de leerlo, pero interpreto que de la manera que ella se siente, tengo la sensación que Adolfo Suárez la trata un poco casi... Yo creo como si fuera una prostituta. Eso es lo que yo interpreto. Claro, ¿eh? no tenemos ni idea, ¿No? La verdad que no sabemos, estamos especulando, pero sí que es verdad que deja en el aire algo que le propuso Adolfo Suárez y que a ella no le pareció nada bien. Explica además que tuvo que salir del Palacio de la Moncloa por la puerta de atrás y explica que se sintió muy mal. No da más detalles, veremos si explica alguna cosa más. Y luego otro de los episodios más crudos y más duros es cuando narra los encuentros sexuales que mantuvo con su marido, sobre todo en la última época, que ella directamente explica que fueron no consentidos, que se trataron de violaciones, algunas en cañonada, y bueno, que recibía insultos y maltrato por parte del padre de sus hijos. Sí, las escenas de violencia con Ángel. Para que veas que no hay perfiles de mujeres, ¿eh? Cuando ves a alguna mujer maltratada que dices, uy, esta no puede ser, pues mira, una mujer con la carrera que tenía Bárbara Rey, que había sido amante del rey Juan Carlos, con lo cual, a lo mejor, yo qué sé, ella creía que eso le podía dar un caché, yo qué sé, en esa época. Me remonto a los años 70, donde... Ella además narra una cosa que yo creo que tiene nombre, pero no se lo vamos a poner nosotros, pero bueno, sí, se lo ponemos un poco, cierto abuso de poder, cuando dice, cuando me llamó el rey Juan Carlos no sabía si podía decir que no, por la diferencia de estatus. Sí, eso es abuso de poder total, tía. Decía que había sido como una propuesta en la que ella se siente obligada prácticamente a quedar con él, porque claro, en aquel entonces nadie le decía que no al rey Juan Carlos. Tía, tenemos seguidoras más taradas que nosotras, que lo sepas. Nos escribe Chelo Pavón y dice, Sexo en Nueva York, primera temporada, capítulo 5. O sea... Tarada con todo el cariño, Chelo, gracias, sí, por decirnos, es verdad. Pensaba que éramos las únicas perturbadas, pero gracias a las seguidoras que son como nosotras, la verdad. Yo recordaba que era la temporada 1, pero no sabía el capítulo. Muchísimas gracias, favor, Chelo, y a toda la gente que nos está viendo ahora en este directo de Instagram. Escúchame, mañana será esta presentación del libro. El libro será presentado por Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar, compañeras nuestras. Va a ser además la presentación en un hotel, porque además ha habido cierta polémica porque ella quería hacerlo en la Casa América y finalmente no se ha podido, y al principio algunos compañeros periodistas vieron ahí una mano negra para que se impidiera hacer la presentación allí porque hubieran recibido alguna llamada de alguien. El otro día en La Familia de la Tele, creo que era María Patiño, ahora no recuerdo quién lo contaba, como que ya estaba asignada a la Casa América y como si la hubieran vetado. Uh-huh. Y quedó un poco así la historia en el aire, como si fuera a ensuciar un poco las relaciones que pudiera tener Casa América. No sé, porque no lo entendí, la verdad, pero dieron a entender que Casa América había vetado a Bárbara Rey, cosa que es extraño porque ahí se presentan a menudo libros y tal. Bueno, no tengo ni idea. Es uno de los sitios típicos en Madrid para presentar libros. Bueno, en cualquier caso estaremos muy pendientes de este libro y seguramente saldrán más capítulos que sean interesantes. Cuando todo el mundo pensaba que Bárbara Rey no tenía nada más que decir, pues sí, tiene todavía mucho que decir y veremos si también habla de esos negocios que en algún momento seguramente ya debió estar presente, ¿no? En conversaciones del rey Juan Carlos, por ejemplo, hablando pues de relaciones que tenía pues con sus amigos árabes o con otros políticos españoles, bueno, o con empresarios. A mí me interesan también las otras relaciones, rollo con Carles Reixac, Fran Francés, Alain Delon, o sea, que tiene Bigote Arrocet. Madre ¿Tú crees mía. que llegará hasta Bigote Arrocet, tía? Nunca llegué a creerme esa relación, te lo juro. Bueno, yo creo que a lo mejor tuvieron un ajetreo una noche. Estaba viva aún la Campos, ¿no? Sí, yo creo que fue además poco después de separarse, fue como la primera relación, por llamarlo de alguna manera, sí. Después de esa señora que le visitaba en su piso a Bigote Arrocet, ¿te acuerdas? La que le iba a planchar, la lavandera, sí. Que le iba a planchar los trajes. Todo lo que tiene que ver con Bigote Arrocet siempre es un tanto extraño. Qué lástima, porque la Campos, que había escrito un libro donde explicaba que a su edad ya renunciaba completamente a enamorarse y al amor y tal, que hagas esa reflexión, te enamores, porque te enamoras de verdad, y se acabó convirtiendo en una adolescente sufriendo como una perra, tía. O sea, daba muchísima pena. Cuando la dejó por un WhatsApp, que ella salió corriendo al AVE, tía, con 70 y pico años, ¿cómo tienes que estar
para no tener la mente fría de decir, Pues mira, que se enamorada. pire. Sí, Enamorada. enamorada. Por cierto, que hay polémica con las Campos porque justamente a María Teresa Campos le van a hacer una calle en la ciudad de Málaga. Le van a hacer una calle en reconocimiento a su contribución a la ciudad, ya era malagueña. Bueno, es que en Málaga, aparte de Antonio Banderas y la Campos, son las dos figuras más importantes de Málaga y le van a poner una calle. ¿Qué ha pasado? Que le van a poner una calle donde ahora hay un descampado, donde parece un polígono, y va a ser como una zona en las afueras de Málaga, que se ve que va a ser una zona como muy pija, van a montar una universidad y tal, pero que ahora es un solar y que las hijas, pues que no les gusta esa zona. Y el ayuntamiento lo que ha dicho es que no podemos quitar ninguna calle, porque eso es un rollo para la gente que está empadronada y tal, que es una excusa baratísima, porque yo recuerdo perfectamente, yo que vivía en Barcelona con mis padres, que la calle Marina llegaba hasta el puente de Marina, ¿sabes? Ese puente que hay. Sí. Y luego a partir del puente se llamaba calle Juan Carlos I. Y nos quitaron ese nombre y pusieron calle Marina ya, yo creo que con las Olimpiadas, hasta el final de la Vila Olímpica. Tampoco fue tanto lío, poco a poco nos fuimos cambiando el DNI y todo el mundo ya sabía, o sea, que la excusa de nombre no podemos quitar porque para la gente que vive ahí es un lío. Bueno, tampoco tanto. Bueno, vamos. a ver, tampoco están obligados los del Ayuntamiento de Málaga a ir poniendo calles a todo el mundo que muera. No, pero que no pongan excusas que no son. Si le quieren hacer el homenaje, también te digo, tía, que si te hacen un homenaje y te dan una calle, claro, ellas creen que al lado de Marilyn Monroe, que tampoco hizo nada en especial, pues que no, como que no les apetece que esté ahí su madre, que además la calle se llamará Calle Periodista María Teresa Campos. Pondrán lo de periodista porque cuando pasen 300 años, claro, la gente dirá, ¿y esta señora quién era? Pues una la periodista. exnovia de Bigote Arrocet, ¿no? Bueno, el caso es que a las Campos nunca les parece bien nada, ¿no? Y cualquier cosa que haya alrededor de ellas normalmente siempre tiene como un puntito de polémica. Sí, pero siempre tienen vidas completas y que interesan mucho, ¿eh? Sí. Porque en los programas de televisión que hemos trabajado siempre hay puntas de audiencia cuando se habla de ellas. Son personajes que interesan. Oye, nos recuerdan también que Pablo Alborán también es malagueño, que quizás debería tener una calle el día de mañana. No podemos... en el polígono también, claro, no podemos ahora hablar de todos los malagueños ilustres de este país, pero gracias a los seguidores que nos lo recuerdan. A mí me encantaría tener una calle en Badalona, tía. ¿Sí? ¿Te atinó en Gijón? A mí, mira, yo siempre digo que no una calle en Gijón, no, pero yo quiero dar el pregón de las fiestas de Gijón algún año. Lo he hecho en Málaga. Lo he hecho en Málaga. Lo has hecho en Badalona. Lo he hecho en Badalona, es guay, ¿eh? Que es mi sueño, ¿sabes? Espero algún día poder hacerlo. Y no te lo han propuesto nunca. Es que no soy suficientemente conocida. ¿Qué dices, loca? Pero es verdad, a ver, es que hay muchos gijoneses ilustres, claro, y muchos asturianos Lara ilustres. Álvarez, ¿no? Claro, y está Paula Prendes también. Tía, no me te flipes que Blanca Romero. Paula Prendes ya no la conoce ni el tato, tía. Sí. ¿Ahora? ¿Dónde está trabajando ahora? No lo tengo ni idea, ahora será actriz ahora. Desde que lo dejó con Cárdenas, pobrecita, qué etapa debía pasar con ese señor. Se ve que se lo pasaban muy bien juntos. Madre mía, qué horror. No sé quién más de Gijón así conocido. Mis condolencias desde aquí. Ay, pobre. Ay. Mira, bueno, si me la encuentro en verano le preguntaré. Díselo, pobrecita. Si lo ha superado, porque eso... Natalia Estrada, también. ¿Te acuerdas de Natalia Estrada de Telecinco? Pues creo perfectamente que te toca, ¿eh? Voy a llamar yo al Ayuntamiento de Gijón. ¿De qué partido político son? Ostras, yo diría que del Partido Popular ahora, ¿Sí? pero no estoy segura. ¿De derechas en Gijón, tía? Sí, es una cosa un tanto extraña. Sí, me suena raro porque como... Sí, bueno, porque Asturias siempre ha sido como una comunidad autónoma, querida, ¿no? Sí, muy comunista y muy roja por antecedentes históricos, ¿eh? Pero creo que del Partido Popular, pero ahora mismo no lo sé. Dice, si cambian el nombre de la calle, tienes que cambiar hasta las escrituras de los pisos y propiedades. Un coñazo, pues ya te digo tía. que mis padres no echen nada de esto. Follón que nos encontraremos en las escrituras. Oye, hablando de dejamos las Campos a un lado. Sí. Hablando de la familia real, Bárbara Rey y tal, esta semana es noticia una entrevista que ha dado Iñaki Urdangarín para La Vanguardia. Enhorabuena a los compañeros. Sorprendidas nos hemos quedado porque ha decidido ponerse a trabajar, que esa es la principal noticia, teniendo en cuenta la pensión que le pasa a la infanta Cristina. Y la de años que hacía que no trabajaba, ¿no? La infanta Cristina le pasa una bonita pensión. Porque recuerda que además, no sé si me equivoco, Laura, ¿tú recuerdas algún trabajo que hubiese tenido Iñaki Urdangarín antes de meterse en el Instituto NOS? No, y además lo que trabajaba allí era estafando, que por eso fue a la cárcel, por malversación, prevaricación, blanqueo, inflar facturas, crear trabajos de la hostia para luego que no fueran nada, o sea, ese era su principal trabajo. Lo que ha decidido Iñaki Urdangarín es una cosa que está muy de moda ahora, que es hacerse coach. ¿Sí? Ha creado una empresa, bueno, en la página web se llama Vivolutive. Sí. Y
sobre todo con su experiencia como deportista, hace coach deportivo, coach empresarial y coach personal, porque se ve que en su estancia en la cárcel se leyó un libro de un prisionero en Auschwitz que acabó luego siendo casi un Pablo Coelho porque daba como lecciones de vida y que le inspiró tanto el preso de Auschwitz que se sintió identificado, que dices, a ver un momento, estuviste en una cárcel de señoras con unos privilegios que ya le gustaría... La cárcel de Breva. Sí, que ya le gustaría más de uno estar en tu circunstancia. Lo único que a mí me extraña de esta entrevista, que muy bien, quiere trabajar, me levanto, madrugo, que ahora hay que aplaudir a los señores que pongan coladas después de no haberlo hecho en toda su vida. Es verdad que hay una de las frases que hace referencia a su pareja, es la primera vez que oímos a Iñaki Urdangarín hablando de su pareja, y dice que como vive con su pareja, que se reparten las tareas del hogar. Ayer hablaba con un compañero y me decía, bueno, hay derecho a la reinserción, que nadie dice que Iñaki Urdangarín no pueda trabajar, pero debemos reflexionar que él estuvo en la cárcel por utilizar su nombre, su figura y su persona para sus negocios, y que ha pasado por la cárcel por eso. Ahora da una entrevista con su nombre, su imagen y por ser quien es, para publicitar su empresa, que me parece de una moral tan cutre que dices, o sea, sí que hay derecho a la reinserción, pero hombre, quizás que aprendamos, porque ¿por qué no te montas esto y haces como todo el mundo, que funcione el boca a boca, que te pagues tú la publicidad como puedas? Bueno, es que de hecho esta entrevista no deja de ser una excusa para hacer publicidad de su nueva empresa. Él se vende como coach empresarial, coach deportivo, en una página web que además se puede visitar y ves ahí pues Vivolutive se llama. Sí, él se ha puesto unas gafitas para quedar así como muy intelectual. Ahí puedes ver los servicios que ofrece y puedes incluso contactar con él. Me imagino que de momento no debe tener muchos clientes cuando ha decidido dar esta entrevista a La Vanguardia, que no deja de ser una entrevista promocional. Es una entrevista que además no hay ni una sola mención a la Casa Real ni a su exmujer, la infanta Cristina, que por cierto cumple años el día 13 de junio, que creo que es pasado mañana. Principalmente porque tiene un contrato de confidencialidad que no puede hablar de determinados temas de la Casa Real, pero que no se engañe nadie. Que Presuntamente el contrato de confidencialidad, porque evidentemente no se ha filtrado, pero sí que nos ha llegado que ese contrato de confidencialidad, bueno, no, ese acuerdo que había entre la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín cuando se separaron, existía una cláusula de confidencialidad que él percibiría una cantidad de dinero, pensión mensual, y una de las cláusulas que le solicitaban para que recibiera ese dinero era que no volviera a mencionar a la familia real nunca más. Claro, la gente dice, bueno, es que él se hace coach por su faceta deportiva y por eso, como era un gran jugador de handball, y por eso lo entrevistan. Mira, no. Si fuera tan importante como deportista, todos los periódicos de deportes hablarían de esta nueva faceta, y solo nos estamos haciendo eco los que lo relacionamos con la familia real. Con lo cual, hombre, Iñaki, aquí te has pegado un poco, pues como has aprovechado una vez más quién has sido y una vez más a dónde has pertenecido para publicitarte. Veremos si esto del coaching es una moda pasajera o es algo que viene para quedarse. Sí. O a lo mejor se convierte en un clásico. Oye, mira, como clásico es también, que hoy nos hemos olvidado de hablar de nuestra patrocinadora, es verdad, Laura. Es un clásico total. Hoy no hemos hablado de Marie Brizard, que es la patrocinadora de este podcast, y como clásico es muy clásico el anisete Marie Brizard. Bueno, es que lleva 3 siglos, tía. ¿Cuántos años hace? 3 siglos. ¿Cuántos años hace que oigo eso del café con el licor, con el anisete de Marie Brizard? Bueno, es como el típico licor que te recuerda a esos años de infancia, ¿no? Que parece que ese incluso aroma nos recuerda a años pasados, pero hay que recordar que es un anisete que se está poniendo además muy de moda, y ya hemos hablado también de los licores de Marie Brizard, así que veremos, no como tú dices. Si el coaching acabará siendo un clásico como Marie Brizard. De momento parece una moda, porque hablábamos, Paz Padilla es coaching. Pilar Rubio ahora también. Pilar Rubio también. Pilar Rubio. Raquel Sánchez Silva. También. Sí, es verdad. Iñaki Urdangarín. Hay muchísima gente, y sobre todo hay esta dualidad, y algunos psicólogos critican un poco estas metodologías que consideran un poco intrusistas. Yo creo que, como en todo, hay los que practican el coaching con profesionalidad y con conciencia y sin entrometerse en lo que no les toca, y luego hay otros que aprovechan experiencias personales para vender charlas. ¿No crees que lo que aprovechan sobre todo es un nombre conocido? Total, o sea, total, y que han conseguido que su nombre se convierta en una marca, y de ahí
¿no? Pues el tirón para convertirse en lo que quieran. Que, por cierto, volviendo a la entrevista de Iñaki Urdangarín, dos cosas que además dice en la entrevista, que son las dos únicas cosas que no dice él de palabra, pero sí las dicen los dos periodistas que me imagino que lo habrán hecho con el beneplácito de Iñaki Urdangarín. Se dice en la entrevista que él mantiene una muy buena relación con el rey Juan Carlos. A mí me aseguran que eso no es cierto. O sea, que de hecho no pinta. O sea, que no hay ni buena ni mala, que no existe relación. Y también se habla en esta entrevista de que mantiene una relación cordial con la infanta Cristina. Y a mí me aseguran que ni buena relación ni mala relación. Que la única relación es una relación justa y una relación mínima. Por los hijos. Por sus hijos. Bueno, o sea, y de eso tenemos pruebas porque cuando, por ejemplo, han coincidido para ver a su hijo Pablo en algún estadio, ya han estado en algún pabellón, ya han estado juntos, les ha costado meses y meses y meses que no hubiera muchísima distancia entre ellos. Es más, fue noticia una vez que se sentaron uno al lado del otro, no sé si te acuerdas, Sí, sí. que era la época en pandemia, creo, porque recuerdo la imagen de Iñaki que va con mascarilla, pero lo habitual es que estén uno en Boston y el otro en California, ¿sabes? Es más, hablé con una persona muy bien informada de todos los temas referentes a las infantas, porque además tiene amistades en común con ellas, y lo que me explican es que la infanta Cristina, pese a que sabes que viaja muchísimo a Barcelona, porque además tiene aquí a su hijo Pablo, y ella, por temas profesionales, pues tiene que viajar mucho a Cataluña, que ella se ha desligado por completo de todas las amistades que tenía a medias con Iñaki Urdangarín, porque el tema de la infidelidad le dolió tanto que las cosas que le recuerdan a Iñaki las ha apartado de su vida. Bueno, y es que en y eso que realidad ha tenido muy buenas amistades aquí en Barcelona, amigas también de Iñaki Urdangarín, que le ayudaron muchísimo, sobre todo en los años más complicados de la vida de la infanta Cristina. Yo creo que además tiene que ser como horrible que sea tan pública una cosa así, ¿no? Por ejemplo, la rabia de Shakira, Sí. yo creo que hay una parte de que sea algo tan público, te sientes infinitamente más humillada. Bueno, ¿no? claro, hay te mucha sientes gente que prefiere, claro, sí, públicamente, prácticamente. claro, hay gente que sí. prefiere llevarlo como de puertas adentro porque que al final el que debería tener vergüenza, mira, ahora me llama mi marido, que nunca cae, que estoy haciendo mamarachis a estas horas. Pues fíjate Lo que solo lo pasa, hacemos, ¿cuántos años hace Creo ya? que 5, pero menos Teniendo en cuenta que entre el periódico de Cataluña y lecturas Sí. ya llevamos unos cuantos años, Voy a ponerle podcast. habrá que recordárselo. Sí. Escúchame, ahora que decía Shakira, ¿sabes que el otro día, bueno, ya habíamos hablado de esa presunta crisis que hubo entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, su pareja? Bueno, se han dejado de seguir. Bueno, llegaron incluso, no él de seguirla a ella, pero Candela sí que dejó de seguir durante unas horas a Alejandro Sanz y a Shakira. Y se había hablado que esa química que existe entre Alejandro Sanz y Shakira podría haber sido la causa por la cual Candela Márquez se hubiera podido enfadar y haberse pues enfadado hasta el punto de dejarles de seguir. Se habló de crisis en la relación. Que ya me extrañaría porque hace muchísimos años que tienen esa química y yo creo que en realidad sí que son amigos. Muy amigos. De verdad. Y yo, alguna cosa le habrá hecho Alejandro Sanz para que la otra se cabree de esa manera y lo muestre públicamente. Ha vuelto toda la normalidad, ¿eh? Ha vuelto toda la normalidad y de hecho a raíz de esta actuación que has dicho Shakira y he conectado con la noticia. Shakira ha dado un concierto esa semana en Miami donde invitó a Alejandro Sanz. Él subió al escenario. Además se ha comentado muchísimo te quiero. Lo que se dijeron encima del escenario y del buen rollo. Y bueno, por lo visto Candela Márquez ha hecho alguna interacción en algunas redes sociales para no dar... hablando del concierto. Así que parece ser que todo está tranquilo y las aguas han vuelto a su cauce. Quien estuvo en ese concierto de Miami fue Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi, que además se hizo una foto con Shakira, Sí. que no se hacían una foto con Shakira hacía años. Hay que ver cómo han cambiado las cosas porque hubo una época inicial donde Shakira, Antonella y Daniela Simán Sí. fueron amigas, creo que 5 minutos. Sí. 5 minutos. Esa relación nunca acabó de funcionar, ¿eh? Bueno, porque Las Shakira, Wax se llamaban, Shakira ¿no? y Daniela Simán tuvieron ahí Sus más y sus sus menos. desavenencias, que no vamos a entrar, que luego se nos cabrea y no queremos más movidas. Sí. Y Antonella se puso del lado de Daniela Simán. Ujú. ¿Qué ha pasado con los años? Que en la marcha de Messi, no seríamos nosotras periodistas deportivos, No, pero aunque las mayores exclusivas que ha dado este podcast han tenido que ver con futbolistas. Y yo empecé haciendo deportes durante 7 años de mi vida, aunque hacía baloncesto, pero bueno. Pero cuando pasó la marcha de Messi, quien puso
como mucha leña al fuego para propiciar esta salida fue Piqué. No ayudó mucho a que Messi se quedara. Y se interpreta que Antonella tiene claro que Piqué no jugó a favor de Messi y por eso ha decidido ponerse del lado de Shakira. O sea, para que veas que... Fíjate qué teoría deportiva te acabas de marcar, ¿eh? Tía, pero lo he leído y que no me lo he inventado. No, que me has dejado loca ahora. Que escucha, no dejemos el mundo deportivo. No dejemos el mundo deportivo. ¿Quieres el abanico? Sí, ¿qué ha pasado ahora? No sé. Aleix lo ha quitado, ¿no? No, lo tiene puesto porque ya te digo, yo no paro de sudar. Madre mía, la gente que nos esté viendo en este podcast, menos mal que la mayoría nos escucha y no nos ve porque verá. O sea, yo solo voy dejando que caigan gotas de sudor entre mi cuello y mi cara. Bueno, no entendemos el caso. Cómo no nos patrocina ninguna marca de cosas de menopausia, también te lo digo. Sí, deberíamos además luego disimular, como que funcionan y no podríamos abanicarnos. Que escucha, que no dejemos el mundo de deportes y tampoco el fútbol, porque esta semana ha sido, Laura, noticia también, Pep Guardiola. Ay, sí. Antes de ayer... Parece una foto del Mundo Today, ¿eh? Cuando lo ves a él medio disfrazado. Antes de ayer le invistieron como doctor honoris causa por la Universidad de Manchester para agradecerle su contribución a la ciudad. Aparte de meterse en muchos jardines, porque habló de política, habló de Gaza, habló de Israel... y sobre todo dijo una cosa que a mí me ha sorprendido. Dice que en Manchester, Laura, ha pasado los años más bonitos, los más felices de su vida, pese a que Cataluña es su casa, ¿eh? A la que no quiere volver tampoco. Pero mucho, me parece curioso que haya dicho eso y... Qué oye, diferente con Edurne, que dijo que era tan feo Manchester y ¿verdad? Que no quería vivir allí. Pues dice que una vez te acostumbras a la lluvia y a los días con poca luz, que oye, qué maravilla. Pero tiene que ser importante para él porque prefirió Manchester a su vida matrimonial, ¿eh? Sí, prefirió quedarse... su carrera deportiva a su vida familiar. Bueno, no sabemos si lo prefirió o no, pero él al menos lo que nos llegó a nosotras es que cuando puso en la balanza abandonar su carrera deportiva o volver a renovar, que eso fue lo que marcó tal como le había pedido su mujer con Cristina su Serra, mujer. que también te lo digo, hay una cosa de los famosos que no entiendo, que Pep Guardiola, creo que leí, que se lleva como 40 millones la temporada más los extras de publicidad y tal. Que gente con esta pasta, tía, que Manchester ni que nada, dedícate a vivir, ¿no? Bueno, y a viajar y a la familia y a parece tus ser cositas. que él está tan centrado en el fútbol y Ay, que tía, para él pues, es tan prioritario. Yo también me separaría. Si tú con esta pasta es prioritario no sé qué del Manchester, que no es ni tu ciudad, tía, vete a cagar. Con todo el cariño, perdón. Bueno, volviendo a la noticia. Como tú decías, no quiere volver a Barcelona, al menos de momento, pero sí la semana pasada lo tuvimos en Barcelona porque... Que va viniendo, ya lo avisábamos que iría viniendo, que lo veríamos con Cristina Serra porque tenían... Bueno, ellos sí tienen una buena relación. Y además pues, tienen una hija pequeña que aún vive aquí. Tiene una hija que es menor de edad todavía. Sí. Bueno, el caso es que la semana pasada viajó a Barcelona, estuvo ya el fin de semana por Cataluña en un torneo de golf acompañado de 2 de sus hijos y el miércoles se inauguraba en el Paseo de Gracia de Barcelona una clínica que se llama Monarca, que es una clínica anti-aging, donde además él es uno de los principales inversores. ¿Qué pasó en esta rueda de prensa? Que tú y yo pensábamos ir. Queríamos ir como locas a saludarle, ¿no? Para verle y decirle, oye, mira, pero es que tenemos una duda. Al final vas a divorciarte, hay reconciliación porque hay noticias contradictorias en este punto. Y lo que sabemos es que los papeles del divorcio los sigue llevando el mismo abogado y siguen preparándolos. Que no sé si con... ¿Cuánto tiempo hay que preparar unos papeles de divorcio? Bueno, cuando Madre tienes mía. mucho dinero seguramente es complicado. Todos los flecos. Al final tú, por ejemplo, si te divorcias y tienes un alquiler es que no, y tu coche, pues ¿quién se queda el coche? Lo cierto es que las mamarachis claro, no hemos podido confirmar si el divorcio está firmado o no. Lo desconocemos por completo. La última noticia que tuvimos es que seguían preparándolo, que aún no estaba firmado ese divorcio. Es por eso que pensamos que a lo mejor no estaba todo dicho y a lo mejor había marcha atrás en esta situación de separación y que a lo mejor pues la reconciliación tarde o temprano acabaría llegando, pero sí sabemos, Laura, que el miércoles en la rueda de prensa no pudimos entrar porque Pep Guardiola decidió que no hubiera ningún representante de la prensa del corazón. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Porque en otras circunstancias nos hubiéramos colado, ¿eh? Bueno, prohibió la entrada a prensa que fuera del corazón y prohibió las preguntas personales en la rueda de prensa. Nos hemos colado en ruedas de prensa que estaba prohibida la presencia. Alguna vez nos hemos colado. Ahora porque somos ya señoras mayores que no tenemos ganas de líos. Que nos daría vergüenza que nos echaran de una clínica, pero ¿no? Nos hemos colado, vamos.
Nos hemos colado en bodas, tía. Es verdad. Nos es hemos verdad. colado en bodas, nos hemos colado. Vamos, madre mía, donde nos hemos colado, no diremos más cosas que aún acabaremos. Sí. un El poquito caso presas. es que no hubo preguntas personales porque estaban prohibidas en la rueda de prensa, con lo cual no se pudo preguntar nada sobre su separación o sobre su matrimonio. Pero el miércoles, que sí viajó a Barcelona para esta inauguración de esta clínica anti-aging, durmió bajo el mismo techo que Cristina Serra. Volvió a dormir en la casa familiar, que es algo que ya dijimos las mamarachis que ocurría cuando venía a Barcelona. Que no pensaba ir a ningún hotel, que esa casa era suficientemente grande como para él estar alojado en su casa. Oye, se nos acaba el tiempo, que ya es tarde. Teníamos una noticia de una influencer a la cual no daremos el nombre. No voy a decir nada. ¿Vas a volver a hablar de Dulceida ahora otra vez? Mira. De una influencer de cuyo nombre no quiero acordarme, pero no sé si deberíamos esperar un poco, tía. Bueno, pues nada, esperamos a la semana que viene a ver si conseguimos ya. A ver, la tenemos bastante confirmada, pero ¿sabes qué pasa? Que ya vivimos cagadas, ¿no? Es que Porque como el otro hay- día te la encontraste y te riñó, ¿no? Bueno, sí, me dijo que me tienes manía. Digo, no, es que yo doy noticias. ¿Qué hago? ¿Por qué no le pediste su teléfono para confirmar las informaciones con Bueno, ella en persona? Es que esta información que nos ha llegado, Sí. sí que he hablado con la parte de Dulceida. Pero no hablaste con ella directamente. No me- La próxima no me vez que dejan, alguien tía. te riña para decirte algo sobre informaciones que hemos dado, se pide el teléfono, se apunta y le decimos, Es oye, mira, verdad. la próxima vez te llamo y Es me verdad. dices si es verdad o es mentira, Pero ¿no? claro, como lo que me han dicho de su parte es que habría matices, deberíamos Matizar. precisar esos matices antes de, ¿no? A mí la información que me ha llegado es con fecha y con muchos Ya. datos, Pues la damos. pero es cierto que como la parte afectada, que en este caso es Dulceida, no acaba de confirmarnos el qué, bueno, vamos a esperarnos una semana. Mira, Vamos a esperarnos. Marlena, si nos estáis viendo, que os hemos enviado un mensaje en nuestra cuenta de Instagram. Madre mía, qué Que fuerte es. manifestaros que tenemos una información que es un poco heavy y complicadita Sí. y nos gustaría saber vuestra versión antes Mira, de la... vamos a explicar una cosa muy rápida a la gente que nos está escuchando para que veáis lo difícil que es hacer este trabajo a veces. Sí. El otro día recibimos las mamarachis una información Con fechas, con pruebas, con todo. una información bastante curiosa que creímos que podría ser interesante para este podcast. Nos pusimos a... Es una información además relativa a Dulceida y a Marlena, que como sabéis, Marlena es un dúo musical. Ana Legazpi se llama la chica. Ana Legazpi es una de las es la que integrantes de tuvo este la grupo. relación durante 2 años con Dulceida. Bueno, ahí las fechas se ve Sí, que las fechas bailan. no De cuadra hecho, Dulceida mucho. no quiere hablar nunca de esta relación. No. Pero nosotras, como buenas mamarachis en equipo, tú te quedaste con Marlena y yo con Dulceida. Yo he intentado ponerme en contacto con Marlena de varias maneras. De hecho, di con un número de teléfono Sí. de una persona que se encarga de llevar la parte de la comunicación de Marlena. Fue muy amable al teléfono, me dijo que en un momento me daría el teléfono. Ya ha pasado una semana, ¿no? Me daría el teléfono que me ayudaría a confirmar esta información. Y además es que fue súper amable, ¿te acuerdas? Sí, Está contigo. sí, sí. No te preocupes, Lorena, sé perfectamente quién eres, un abrazo, un beso. No te preocupes, que yo te paso un teléfono y ahí te aclararán todo lo que quieras saber. Oye, Nunca más. ¿me hizo un ghosting? Y como nos Me han hizo un hecho ghosting que ni mi ex, ¿sabes? O sea, hemos intentado hablar con Marlena vía redes sociales, a ver si no ellas, pero alguien de su... oye, si alguien del equipo de Marlena o alguien del equipo de está Dulceida viendo, nos que está sí. escuchando o No, que viendo... con Dulceida ya tenemos la No, versión. pero que igual Dulceida nos quiere llamar para Bueno, aclararlo. sí, si Dulceida nos quiere No llamar. podemos poner el número de aludidos Pero porque tenemos la todavía. cuenta de Instagram, pero tenemos tía. una cuenta de Instagram Lo maravillosa, que nos tanto Laura faltaría- como yo como Mamarachis. Lo que nos faltaría es tener un móvil para que nos escribieran ya. Bueno, pero Qué que en lío. cualquier caso, Tenemos la versión de Dulceida, pero nos gustaría escuchar la de la parte de la Ana. versión oficial de Marlena. Sí, la de Ana Legazpi, para saber qué opinan de este tema. Vale, y hasta cuando aquí. cuando tengamos Todas las piezas del puzzle. nos falta una pata en este banco. triángulo, pues lo diremos. Sí, sí, Vamos eres- a ser cautas, tía. Sí, vamos a ser cautas. Vamos Luego, a ser cautas. Mañana lo darán en... Lo dará Javi de Hoyos. No, calla, porque es o que Ana Gurgui. Nos Oh. reímos de nosotras mismas porque hace poco nos llegó la información de que Miguel Ángel Silvestre había Sí. roto con su pareja Rebeca Toribio hace ya más de un mes y medio ya. Un mes y medio que nos pasaron la información. No, y tía, Por acuerda- cierto,
Un abrazo muy grande, no voy a decir su nombre, a una exalumna de las mamarachis también, que intenté confirmar la información a través de ella y me ayudó bastante, pero que no fui capaz de confirmarla igualmente. Bueno, sobre todo porque acuérdate que cuando decidimos no darla, al cabo de unos días dijeron que estaban juntos. Dijimos, Ya. y menos mal. Pues falsa es que además, alarma. fíjate, o sea, me llamó una amiga para darme esta información, pero eso que al final intentas contrastarlo para tenerlo atado Y la lías. y oye, no fuimos capaces de confirmarlo, se nos adelantaron y luego nos preguntan que si para un periodista es importante dar la noticia a los primeros. Luego ahora nos dicen aquí que nosotras somos impulsivas. Para que luego vean, yo, lo que he perdido, tío, estoy perdiendo. Creo que se nos van a caer los trabajos de lo que estamos perdiendo de capacidad pero improvisativa. escúchame, acabamos el podcast ya os dejamos tranquilos, pero solo para que entendáis que este trabajo parece que ni nos lo preparamos, que ni nos lo curramos. Y oye, Estamos ahí. estamos ahí. El Que- Pulitzer no nos lo van a dar este Bueno. año, pero un Ondas al mejor podcast. Si se lo han dado a Vicky Martín Berrocal. Exacto, cada vez estamos más cerca. Periódico de Cataluña, preparaos, llegará Ay, pronto. por favor, mientras no se lo den antes a Susana Bicho con ese podcast que no vale para nada, tía. Es que... Venga, regalito para Susana. Que Ay, por oye, favor. Bueno, nada. un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar Venga, ahí. Chao. Adiós. El mamarachis que acabas de escuchar se merece un brindis por ser tan único, natural y atrevido como el anisette y los licores de Marie Brizard, que lo han patrocinado. Chin chin.